Hola a todos, muchas gracias por permitirme participar un año más en este congreso. Soy Tania Braujos Bueno de la Universidad de Málaga y este es el artículo del que me gustaría hablar hoy con vosotros. Se titula Crisis de la prensa tradicional. Bueno, sé que este tema es muy amplio y demás, pero a mí me gustaría centrarme en cuatro aspectos que han influido en la prensa tradicional: la crisis económica, la introducción de Internet, las ventas de publicidad, bueno, la caída en las inversiones publicitarias y la caída de ventas de ejemplares, ¿vale? Bueno, para meternos un poco en materia, este sector ha atravesado de manera adversa una situación económica mala en los últimos años. Ya tenía su modelo económico, ya flojeaba en las últimas décadas del siglo XX, y con esta crisis económica ha sido como en la hecatombe para la prensa tradicional. Se han provocado grandes cambios como despidos múltiples en las redacciones, disminución de audiencias, descenso de ingresos, nuevas fórmulas para rentabilizar contenidos, y esto ha provocado informaciones de contenidos muy precarios. A su vez ha generado desconfianza en el lector. Se ha producido una banalización de la información, como bien decía el profesor DíazNosti en su libro El libro negro de la prensa. Se ha producido un raquitismo de informaciones en ciertas secciones del diario, mientras que otras siguen manteniendo su peso dentro de la agenda. La edición de prensa en España atraviesa en la actualidad la peor crisis de la década, una de las más profundas de su historia, debido a las grandes pérdidas económicas. Como ya he dicho, acumulaba fuertes caídas que han aumentado el desempleo y han acelerado el cierre de cabeceras, aunque ya su modelo económico daba unos, unos índices o daba unas unas fórmulas, vaya, de que su modelo, no el modelo que seguía la prensa económica a finales del siglo XX, con la cantidad de cambios que hemos tenido a lo largo de estos 20 años, no podía seguir así, y mucho menos con la crisis económica que ahora mismo tenemos. Pues bien, hablamos de la crisis económica. La primera consecuencia: un descenso del consumo de bienes, que ha afectado a la facturación de la impresión informativa, con lo que muchas intentan reducir la inversión publicitaria y equilibrar así la caída de ingresos. Esto se traduce en despidos de profesionales y reducción de las páginas del diario. Según el informe de la Asociación de Prensa de Madrid de 2015, entre 2008 y 2015 se ha producido una destrucción de empleo en España con una cantidad de despidos de 12.000 puestos de trabajo. Se han cerrado un total de 375 soportes, ya sea agencias de comunicación, revistas, radios, televisiones, medios digitales y sobre todo diarios gratuitos y prensa tradicional. A la crisis económica también se suma que la era digital ha transformado a gran velocidad el mundo de la información, y su viejo modelo económico se está desintegrando, y a la vez tenemos nuevas fórmulas para hacer periodismo. Según Sparks, el mundo online altera los modos en los que los medios producen y distribuyen información. A su vez, también desde el punto de vista de empresa informativa, los periódicos online conllevan una reducción de costes, ya que no desaparece el coste de impresión, desaparece el coste de distribución, el coste de contradistribución, el coste del almacenamiento de ejemplar. También Salaverria, por ejemplo, habla de una doble visión de los medios digitales, de la introducción de los diarios en la red, ¿vale? Habla de una reducción de dotación en sus redacciones digitales, lo que implica que son tratados como medios de segunda. Como todos sabemos, la prensa tradicional siempre ha estado aquí. Cuando entraron los medios digitales era como, bueno, sí, tenemos información de manera inmediata y tal, pero es que la prensa digital es más correcta, es más seria. Vale, pues esta visión
o este fondo de menosprecio, en este fondo de menosprecio late la idea de que los medios digitales contribuyen a su vez a erosionar a la prensa digital. Pero la industria de los diarios, la industria de la prensa ha adoptado ante Internet una serie de políticas erráticas y salvo en algunas excepciones, las de aquellos diarios que han afrontado el reto digital con mayor audacia están aquellos que todavía siguen moviéndose en la red buscando un modelo económico rentable. Como por ejemplo tenemos los diarios elmundo.es, que obtiene crecientes beneficios desde el año 2003, El País, que obtiene rentabilidad desde el año 2006, y como dice Salaverria, el creciente éxito publicitario de los diarios digitales tiene sin duda que ver con un mayor atractivo para el público joven. Además, aunque se puede afirmar que el sector de los medios en Internet es un sector ya maduro, se ha convertido en una industria que enraiza en el mercado de los medios y que presenta credenciales suficientes para convertirse en uno de los medios digitales. Es decir, antes hemos hablado de que la prensa digital, la prensa tradicional estaba aquí y la digital estaba aquí. Con el paso del tiempo se está convirtiendo en un medio principal a la hora de buscar información. Es más fácil a través de un smartphone, a través de nuestro ordenador, a través de nuestra tablet, podemos conocer la información en todo momento, información de manera instantánea. Por lo que también la prensa tradicional ha dejado de tener esa posición privilegiada, vaya, podemos decir. Bueno, otro aspecto que afecta a la prensa tradicional y a esta crisis que sufre, la precariedad de la misma. Las empresas informativas exigen a los periodistas una mayor formación, versatilidad, dedicación, que tienen como finalidad la rentabilidad profesional y el producto final, un producto informativo de calidad. Sin embargo, en la realidad, la crisis nos sugiere un relato o un retrato más bien normativo de una estructura salarial que puede que no se corresponda con el retrato empírico habida cuenta de la política de los recursos humanos de los medios. A ver, me explico. Todo el mundo piensa que un periodista ve una noticia en la agenda y dice, vale, voy a cubrirla. Me voy, la cubro, la redacto con mis fuentes, con mi idea, lo que ha ocurrido, voy a mi redactor, se la doy, perfecto, y me la publica, muy bien. Pues no, bueno, no debería de ser así, pero no del todo debido a la crisis económica, debido a todos los poderes que ahora mismo operan dentro de la prensa tradicional, ¿vale? Ahora mismo la mayoría de los periódicos acuden a agencias. Bueno, la mayoría, quiero decir, no me tachen aquí ahora de que yo tengo el ABC de todo lo que pasa en las redacciones. Quiero decir que ahora se recurre mucho más a las agencias de comunicación porque hemos reducido plantilla, no podemos cubrir todas las informaciones, me llega esta información de la agencia, la redacto, la publico, o a lo mejor tengo un periodista que tiene que cubrir 3 noticias en una misma mañana, no da tiempo, pues recurro a la agencia, me pasa la noticia, la publico y ya. En 2010, los sindicatos han denunciado a los sectores de la patronal de los medios de comunicación el incumplimiento de los convenios colectivos. La estrategia de empresa informativa ha provocado las siguientes acciones: despidos improcedentes, prejubilaciones, expedientes regulares de empleo, los conocidos ERE, y aquí la externalización de servicios. Subcontratación de servicios a empresas más pequeñas que no se acogen a los convenios colectivos, a eso es a lo que me refería antes. Reducción de retribuciones mediante el impago, suspensión de complementos salariales, modificación de contratos, formalización de nuevos contratos no ajustados al convenio. Varios estudios demuestran que han demostrado que esta precariedad no solo se está dando en los medios tradicionales, no solo se da en la prensa, sino también lo están sufriendo periodistas de medios digitales. La precariedad se ceba con
con la información, vamos, con los sectores de comunicación se está cebando ahora mismo. Solo buscan las empresas informativas, solo buscan beneficios. También es verdad, se enfrentan a un cierre, pero la calidad y la información ante los beneficios deberían cambiar ese modelo económico. Bueno, pues para Jiménez y Miñarro, indican que como conclusión de su análisis en el año 2007, las cifras del sector, ya en 2007, las cifras del sector comenzaban a dar síntomas de desfallecimiento y auguraban en 2007 la crisis que actualmente atravesamos. Bueno, podemos decir que según un estudio de InfoAdex, la inversión publicitaria en 2009, la inversión real en el mercado publicitario durante el 2008 fue de 14.915,3 millones de euros. Esto implica una disminución del 7,5% con respecto a 2007. En los medios convencionales cayó un 11,1%, pero es que si nos vamos a los datos de 2010, el gasto en publicidad siguió en negativa con respecto a 2007 con la contratación de anuncios en Internet. Pero si miramos 2011, la tendencia inversora del conjunto de medios convencionales ha vuelto a reducirse, cayendo incluso con las cifras de 2009. Es decir, llevamos 4 años de inversión publicitaria en descenso, de un descenso del 47% de los ingresos de publicidad. En cuanto a la caída de la difusión, podemos hablar de que los periódicos de información general de 2008, según los datos de la OJD, ha sido muy elevada, si se comparan las cifras de diciembre de 2008 con las del mismo mes, pero en el año 2007. Las mayores reducciones las llevan La Razón, el periódico La Razón, con 22,5% y El País con 12,53%. El que menos ha reducido su venta de ejemplares es El Mundo con un 9,09%. Desde que se iniciara la crisis en 2007 hasta el año 2010, los segmentos de los diarios han tenido acontecimientos negativos no conocidos hasta el momento. Ya en 2013, los diarios cerraron con un 23,4 millones de euros de pérdidas después de impuestos, según datos oficiales ya auditados frente a las pérdidas netas de 123.038 millones de euros del año anterior. Pero ya en 2014 el director de la Asociación de Editores de Diarios, José Gabriel González, consideró que los periódicos ya estaban saliendo de la crisis y que pronto estamos en 2006, eso fue en 2014, estarán en condiciones de crear empleo y generar riqueza. A todo esto también podemos hablar de la falta de credibilidad. A esto se le suma un cambio importante en el público. Como hemos dicho, cada vez son más los jóvenes que se meten en Internet para leer información, caen las ventas de diarios de prensa tradicional. El público ya no es un público fiel al periódico. Los lectores se sienten traicionados y en consecuencia ya no se consideran vinculados con el diario. Existe una confusión permanente entre comunicación e información. Los ciudadanos desconfían de la prensa tradicional porque pertenece a un puñado de oligarcas que controlan, además de la buena medida, el poder económico y que actúan en conveniencia de los poderes políticos. Desde la mitad del siglo XIX, la prensa y los medios de comunicación han constituido democracia, han sido el recurso de los ciudadanos frente al abuso de los 3 grandes poderes tradicionales, el legislativo, ejecutivo y judicial, pero hoy en día, tras la crisis económica que vive nuestro país, y que vive el mundo, que está a escala mundial, el verdadero poder está en manos de los grupos económicos y financieros y de las empresas multinacionales, con mayor influencia que los propios estados en los asuntos del mundo. No reivindican los diarios el derecho a crítica y es un panorama mediático de globalización que desencanta a todo ciudadano ahora mismo. Los medios de comunicación de masa y globales deberían de ir unidos para liberarse de esos lazos económicos que les unen
con los grandes poderes políticos y grandes poderes económicos y dedicarse simplemente a informar a la población. Resulta urgente exigir a los grandes medios que permitan a los periodistas actuar en función de la libertad de conciencia y no en función de los intereses de grupos, de empresas y de los medios que les contratan. Y nada, simplemente dar las gracias por estar ahí y dar las gracias otra vez por permitirme participar.